En este video vamos a ver la creación básica de tablas. Recordemos que las tablas es uno de los principales objetos que podemos nosotros tener en una base de datos. De hecho, es el principal objeto que nosotros podemos construir en una base de datos. Existen muchas reglas para creación de tablas. En este video vamos a ver nosotros la creación básica de las tablas sin restricciones o constraints. Y en consecuencia vamos a evaluar pues cuáles son los factores desfavorables de no construir nuestras tablas con algún tipo de integridad o constraints. Para empezar, vamos a utilizar la instrucción createTable seguida del nombre de la tabla. Posteriormente se abren paréntesis para determinar el cuerpo de la estructura de la tabla. Paréntesis que abre, paréntesis que cierra y su punto y coma para dar por finalizada la instrucción createTable. Dentro de los paréntesis se estila que en cada línea se coloque el nombre del atributo o columna con su correspondiente tipo de dato. Hay que recordar que durante el proceso de análisis y diseño es donde se estableció cuáles son las columnas y cuáles son los tipos de datos que vamos nosotros a incluir en cada una de nuestras tablas. Cada una de las columnas con su tipo de dato debe de ir separada por una coma. La coma indica que continúa un nuevo campo. En el último campo ya no se coloca la coma. Entonces la coma la vamos a utilizar para separar la definición de cada una de las columnas. Un tema también muy importante que hay que considerar es el tema de la estética de la estructura de nuestras instrucciones. Es conveniente que nosotros indentemos, es decir, coloquemos nuestro código tabulado o con sangría a fin de que sea mucho más fácil su lectura. La alineación de las columnas y de los tipos de datos, pues básicamente es meramente estético, pero ayuda muchísimo a la parte de la legibilidad de nuestra instrucción. Cada una de las columnas con su correspondiente tipo de dato. Recordar que los valores numéricos nosotros le indicamos la precisión del tipo de dato, cuántos dígitos queremos nosotros manejar. En el caso del nombre varchar2 le estamos indicando que es un campo de longitud variable, así como el domicilio. El nombre soportará hasta 50 posiciones de longitud variable y el domicilio soportará hasta 80 posiciones de longitud variable. Cuando tenemos campos que tienen una longitud fija conocida, es más conveniente utilizar la declaración char. Recuerden que la declaración char es estática y esa declaración char reserva la cantidad de caracteres que nosotros le indicamos dentro de los paréntesis. Y el último campo, pues recordemos que no lleva coma. Esta tabla, como ustedes pueden observar, no tiene ningún tipo de restricción. Para construir nuestra tabla es más que suficiente que nosotros estemos en cualquiera de las líneas de nuestra instrucción y presionemos el botón play o la combinación de teclas control enter. Verificamos en la salida del script que nos indica que la tabla ha sido creada. Podríamos nosotros verificar que en efecto esta tabla se haya creado yendo a navegar en el explorador de conexiones, pero obviamente de la conexión en la cual sabemos que se encuentran nuestras tablas, que en este caso es biblioteca. Expandimos y buscamos la sección de tablas y ustedes pueden observar que aquí se encuentra la tabla recientemente creada. Bien, uno de los puntos muy importantes que hay que considerar es cómo fue creada la tabla y en este caso fue creada sin restricciones. Vamos a evaluar las consecuencias que tiene haber creado una tabla sin restricciones. Si yo inserto un registro, recuerden que la instrucción insert tengo que indicarle insert into, el nombre de la tabla y mediante la palabra clave values le vamos a indicar cada uno de los valores para cada una de las columnas de la tabla. En este caso, el ID de empleado, pues vamos a suponer que es el primer empleado con su nombre, aquí iría el nombre completo, por ejemplo, Juan Pérez. Cerramos, seguido del domicilio, que a lo mejor Juan Pérez vive en la calle 5, número 7, Colonia Pedregal, por poner un ejemplo.
Sigue la curve. Bueno, aquí en este caso desconocemos la curve de la persona, pues podríamos colocar la palabra null para indicarle que no vamos a proporcionar un valor para esta columna y posteriormente el ID de género. En el ID de género estamos asumiendo que vamos a tener un catálogo de género. Sin embargo, ese catálogo de género aún no ha sido creado. En consecuencia, pues podríamos también poner un valor null. Cerramos la instrucción insert con cierre de paréntesis, punto y coma y ejecutamos la instrucción. Ya mencionamos que puede ser con la tecla play o presionando control enter sobre la instrucción insert. En este caso podemos observar que la fila ha sido insertada. La forma de verificarlo es ejecutando la instrucción select asterisco, que significa todas las columnas de la tabla empleado. Cuando nosotros ejecutemos esta instrucción, pues podemos observar que se encuentra el registro con los datos que nosotros proporcionamos. Sin embargo, esta tabla, como acabamos de mencionar, no tiene restricciones, de tal manera que si yo vuelvo a insertar el mismo registro, al no haber restricciones, el sistema me va a permitir volverlo a insertar. De tal manera que si yo vuelvo a hacer la consulta en mi tabla empleado, puedo verificar que la información está duplicada. Y esto nos va a generar muchos problemas operativos. Entonces es importante que revisemos cada uno de los constraints y las reglas en el siguiente video.